de salud. Ujú. Entonces, de todo lo que hemos visto, cómo lo hemos visto, etcétera, hay un componente que ahora vamos a ver que es la parte de la economía en la salud. ¿Por qué es importante? Porque es importante para la toma de decisiones. Aún cuando nosotros tenemos a nuestro paciente, eh, decirle que tome u otro medicamento, también debemos de considerar el costo y cuáles son los recursos con los que él cuenta para poder identificar eh, qué es lo que más le conviene, no solamente en cuanto a salud, sino a su economía. ¿De acuerdo? En economía de la salud, vamos a identificar que hay necesidades infinitas. O sea, todos necesitamos algo en salud, todos, todos, todos. Y esas necesidades no son una, no son dos, no son tres, y esas necesidades no son una, dos o tres, simple, sencillamente ni individual, ni en conjunto, ni en comunidades, ¿de acuerdo? Y aparte, ¿qué creen? Podemos seleccionar, obtenemos para seleccionar pruebas diagnósticas, tenemos para seleccionar intervenciones para una sola, para dar respuesta a una sola condición en demasía. ¿No? Entonces tenemos muchas de dónde escoger. Entonces, ¿cuál escogemos? Bueno, es la que mejor me diga la prueba diagnóstica, o sea, el diagnóstico, o con la que mejor em, me dé un resultado mejor en el tratamiento, en la intervención, sí, pero aparte de eso también, ¿cuál es la que me da un mayor o un beneficio por el costo que yo estoy teniendo? ¿Sí? Algo que también tenemos que considerar es que hay escasez de recursos. Para salud nunca vamos a tener ni el presupuesto ni los recursos para solventar todo. Entonces, es por eso que necesitamos identificar qué es lo que sí podamos, ¿cómo se llama? Sí es identificar que sí es lo que sirve y aparte que tenga un costo menor. ¿Por qué? Porque con esa escasez de recursos y esas necesidades infinitas, nosotros necesitamos maximizar la utilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguien sabe qué es la economía? ¿O alguien ha estado en contacto con la economía? ¿Y me escuchó? Sí, adelante. Bueno, es una ciencia social que se encarga de, pues, estudiar la distribución de los recursos, así en general. Sí, así es. ¿Cómo se distribuye? Entonces, exacto, ¿cómo se distribuyen? ¿De acuerdo? Y cómo nosotros podemos explica cómo el comportamiento humano influye en esta distribución, cómo influye y aparte cómo ubicar los recursos escasos donde se necesitan, ¿sí? O sea, qué bienes y servicios se producen dentro de la sociedad, cómo se producen y cómo se distribuyen dentro de la sociedad. Ujú. Los recursos disponibles, pues son muchísimos y de muchas áreas, desde recursos naturales, humanos, de capital, empresariales, organizativos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, no es nada más dinero, no es nada más la parte del presupuesto, sino los recursos que pueden ser tierra, agua, aire. Ustedes saben que hay una crisis por agua en muchos lugares. Eh, que geográficamente pues el recurso no es no es abundante, ¿no? Entonces, eso es muy importante que nosotros sepamos cómo administrar el agua.
¿no? Recursos humanos, pues no tenemos todos los médicos, todas las enfermeras, todo para atender a la población. Bueno, pues hay que, eh, ¿cómo se llama? Distribuirlos adecuadamente en donde se necesitan o generar más, etcétera. ¿Cuáles son los recursos de capital? ¿No? ¿Qué es la parte de máquinas, equipos, edificios, cuántos hospitales, etcétera? Los empresariales, con toda la forma organizacional, ¿no? Entonces, hay una interrelación entre los consumidores, entre los, ¿cómo se llama? Productores y el gobierno, ¿sí? Ustedes tienen a las familias, que son al final el, la unidad básica, ¿no? Dentro de nuestra sociedad. Entonces, estas familias van a demandar cosas, ¿sí? Y esto va a hacer que los mercados de producción pues los generen. Y también ese mercado genere cierta oferta, las empresas lo tengan y también lo demanden, etcétera. Pero hay un regulador en todo esto que es el gobierno. Ujú. Si no hubiera un regulador, entonces todo el mundo haría lo que quisiera con los recursos económicos. Entonces, ¿qué es la demanda? Ustedes en sus clases, creo que de prepa, vieron todo esto y me parece que en historia, ¿no? Entonces, la ley de la oferta y la demanda. Si yo necesito muchas cosas, si yo necesito algo, yo estoy demandando, ¿no? Entonces, si hay demanda, ¿qué pasa con los recursos y los costos? Pues se van a acabar Se con escasean. rápido. Escasean y aparte aumentan el costo, ¿no? Entonces, si yo soy, en el otro caso, si yo soy una empresa que dije, ay, pues voy a hacer muchas chamarras, ¿no? Pero muchas, 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 muchas. Y entonces llega un verano súper caluroso. Ahí que yo estoy ofreciendo mi mercancía, ¿no? Yo estoy ofertando. A lo mejor la demanda no es tan alta. Entonces, ¿qué pasa? Pues el costo igual va a ser menor, por lo mismo que la demanda no es alta. O sea, justamente eso se vio mucho en pandemia, ¿no? Cuando fue antes la pandemia, los cubrebocas costaban como a 50 centavos, creo. Y a partir de la pandemia ya hasta costaban hasta 10 pesos, igual los geles antibacteriales, como subió la demanda, subió igual el costo. El costo. Eh, Eso es muy importante porque eso va a generar la parte de cómo lo compro y a quién se lo compro, ¿no? Porque aparte también se generaron muchas opciones, sobre todo que venían de China. Entonces también eso influyó en el precio en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces esto de los desplazamientos y de las demandas no los vamos a ver porque no sé de cómo se llama, identificaciones para ustedes, pero sí vamos a ver algo que son los diferentes tipos de mercados. Y hay algo que se llama la competencia perfecta, ¿no? Que hay muchos vendedores pequeños, independientes, que no hay barreras en la entrada de vendedores y la naturaleza del producto es homogéneo. Pero si nada más hay un solo vendedor, ujú, se convierte en un monopolio. Entonces, hay algo que ahorita sí está sucediendo en la parte de salud, que hay muchos medicamentos que solo los tiene un solo laboratorio. Ujú. Entonces, esto genera monopolios, ¿de acuerdo? Y tenemos, ¿cómo se llama? El oligopolio, ¿no? Que son pocos vendedores que dependen uno del otro, ¿no? Hay varias barreras para que puedan entrar al mercado y pueden ser homogéneos o diferenciados sus productos.
¿de acuerdo? Que también se da mucho en la parte farmacéutica. Entonces, con esto podemos identificar o ustedes pueden ver que hay una interdependencia entre la economía y la salud. ¿Sí? La economía, que es el gasto público, el gasto privado, la distribución del ingreso, pues influye en las estructuras organizacionales de salud y en la generación de incentivos. Y en salud, que es el crecimiento de economía, va a dar el crecimiento económico en otros sectores, va también a generar una productividad, un gasto público y un gasto privado. ¿Sí? Entonces, ustedes han escuchado hablar del gasto en salud, de que representa el 7.1% del gasto del PIB en el país últimamente, y que ahora ese gasto en salud se va a componer del sector público y del sector privado, y que ahora, sobre todo actualmente, el gasto de bolsillo, que es lo que todos tienen o todos tenemos derecho a la salud, de acuerdo a la Constitución, ¿de acuerdo? Pero unos tienen IMSS, otros tienen ISSSTE, otros tienen SEDENA, Pemex, etcétera. Otros tienen IMSS Bienestar, otros tienen, no tienen INSABI, etcétera, ¿no? Entonces, de una u otra forma, todos tienen ese apoyo en salud, por decirlo de esa forma. Pero a veces no funciona, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues mejor me voy a los similares, ¿no? ¿Qué pasa en los similares? Pues que tienen una atención rápida, ¿no? Inmediata. Y aparte les dicen, ah, mira, no quiero comprar el medicamento y el medicamento es muy barato. Pero ese costo, esto que están invirtiendo, pues ya es aparte de lo que ya descontaron y todo, de lo que ustedes están viendo o tienen como seguridad social. Ujú. Y este gasto se ha incrementado exponencialmente en los últimos años. Entonces, todo eso es importante tomarlo en consideración para la economía de la salud o para el costo. ¿Sí? Hay muchas veces que hay una asignación equivocada de recursos. Si algo es importante en la atención de los programas de salud, y esto lo han visto en los años anteriores, es la atención primaria a la salud, que es donde debería de haber mayores recursos para poder prevenir. No solamente de prevención de primaria, sino también puede haber prevención secundaria, en la que podemos en algo que es mucho más barato prevenir, que no se nos vayan a complicar todas las enfermedades que sabemos que se van a complicar si no se hacen ciertas intervenciones. Hay mucha desigualdad. Alguno de mis maestros decía, bueno, pues es que algunos tienen IMSS, otros tienen ISSSTE, en su momento que estaba el Seguro Popular, que no era que tuvieran acceso a todos los servicios, sino que había un catálogo de servicios, ¿no? Que es mucho de lo que pretenden hacer con el IMSS Bienestar. Eh, y entonces decía, hay mexicanos de primera, de segunda y de tercera. O sea, dependiendo, pues, dependiendo de la atención que les toque. Hay ineficiencia en los servicios, hay muchas veces dentro de la misma estructura de salud, la, la mayor parte de los recursos del gasto en salud se va a la parte administrativa y no tanto a la parte operacional en la atención de los pacientes, ¿no? Toda la parte burocrática es la que más consume recursos. Y la otra que es la explosión de los costos, ¿no? O sea, al final estamos observando que eh, eh, un paracetamol, aunque es un costo bajo, ¿no? Pero se ha incrementado, pues, o incrementa dependiendo de del tipo de cambio del laboratorio que lo produce, en dónde lo produce, cómo lo empacan, etcétera, ¿no? Y esto, pues, obviamente que ha aumentado la explosión. En ese sentido, nosotros podemos encontrar que la economía de la salud, ¿no?
es el campo de la economía que se encarga del estudio de la asignación de recursos escasos a la satisfacción de las múltiples necesidades en salud. ¿Qué necesidades? Pues todas las que existen y aparte que son muchísimas, ¿no? Existen dos elementos fundamentales que van a definir los problemas en la economía de la salud, que ya lo mencionamos, y es los recursos escasos, ¿sí? Y que tenemos elección entre dos o más alternativas. Esos son los problemas que en general la economía de la salud se enfrenta. ¿Qué preguntas hacemos dentro de la economía de la salud? Bueno, pues, ¿qué producimos? ¿Qué servicios ofrecemos? ¿Cómo se producen? ¿Cuánto se producen? Pero no vemos ni para quién producimos ni cómo se distribuye esa producción, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos que tener o tiene que quedar explícito dentro de lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el objetivo? Es eficiencia de la economía de la salud, es la eficiencia, ¿sí? Si yo tengo dos tratamientos que ya sé que sirven, entonces ahora voy a eficientar. A ver, se los voy a poner de otra forma. Ya sé que hay un medicamento que sirve, ¿sí? Eso es eficacia. Ya sé que hay otro tratamiento que sirve. Esa es eficacia. Si comparo estos dos tratamientos y veo que ambos sirven, esto se llama efectividad, ¿de acuerdo? Pero si de estos dos tratamientos que ya sé que sirven y que son muy similares entre ellos, les agrego identificar cuál me cuesta menos, entonces estoy hablando de eficiencia. ¿Sí queda clara la diferencia? No, ¿puede volver a explicarla, doctora? Tú tienes un tratamiento que ya probaste contra un placebo, ¿vale? Y entonces sirve. Eso quiere decir que es eficaz, ¿sí? Lo comparas contra otro tratamiento que es eficaz y tú ves que es efectivo, ¿sí? Ah, ok, está bien. Gracias. Ujú. Le agregas la parte de costos y entonces estás observando, porque aparte, ¿cuál te cuesta menos? Eficiencia, ¿sí? Sí, doctora, gracias. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar las intervenciones, cuantificarlas, ¿sí? Valorar o evaluarlas y entonces comparamos, ¿de acuerdo? Utilizando la parte de costos. Entonces, para hacer todo esto, hay algo que se llama evaluación económica, ¿vale? Y en este caso, eh, va a ser la técnica que sistematiza el análisis económico, ¿sí? Para que nosotros podamos medir esa eficiencia. Entonces, ¿qué se incorpora al análisis? Se incorporan los costos y las consecuencias, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de las diferentes intervenciones? Ahí ustedes pueden decir, disminución del tiempo de hospitalización, disminución de la mortalidad, disminución de complicaciones, aumento de la calidad de vida, etcétera. Esas son las diferentes consecuencias que nosotros vamos a identificar. Esto va a ser dependiendo de la pregunta que ustedes se hagan, ¿sí? ¿Qué métodos se utilizan? Una combinación de los métodos económicos y epidemiológicos que hemos revisado y sobre todo nos guiamos por la distribución
de los recursos. ¿Vale? Esta evaluación económica nos ayuda a la toma de decisiones y su utilidad es mayor cuando se inscribe en un enfoque de evaluación de tecnologías. La mayoría de las organizaciones en salud deben de tener una evaluación de tecnologías en donde identifiquen qué sirve, qué no sirve a nivel local y aparte el costo a nivel local, ¿no? Es por eso que el objetivo de la evaluación económica es estudiar la forma de emplear los recursos de manera que se obtenga el máximo rendimiento, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en economía de la salud, el aumento en el nivel de salud de la población. Lo que nosotros queremos es generar salud, aunque medir salud es muy difícil, ¿no? Y ahora es muy importante que nosotros identifiquemos que va a haber siempre, siempre, siempre un mayor un mayor número de intervenciones benéficas, ¿de acuerdo? A lo que decía Cochrane. Todos tenemos derecho o tenemos derecho a todas las intervenciones que se demuestren que son efectivas, ¿sí? Y podemos acceder o no acceder a ellas, ¿sí? Pero de las que podemos acceder, tenemos que identificar que hay recursos económicos limitados, ¿sí? Y que necesita hacer una comparación entre estos costos y esos beneficios para poder seleccionar estas alternativas. Y entonces, para hacer la evaluación económica, ustedes lo que necesitan es tener los insumos, que en este caso son los costos, y tener los resultados, que en este caso son las consecuencias de cada una de las alternativas. Alternativa A, alternativa B, y entonces cuáles son sus costos y cuáles son sus resultados, para que ustedes puedan tomar una decisión de cuál seleccionar. ¿Dónde está aquí? No, doctora. Entonces, ¿qué tipos de estudios podemos utilizar para hacer todo esto? Ya los hemos visto, retrospectivos, y muchas veces tenemos el apoyo de los modelajes matemáticos, ¿no? O específicos para poder modelar la parte económica que vienen de los instrumentos económicos como son los modelos de Markov o los de Carlo, etcétera, que van a ver mucho en esos artículos. Entonces, ¿qué es costo? El costo va a estar relacionado con el sacrificio para la obtención de un bien o servicio, ¿sí? Y va a constituir la elección de una alternativa para la utilización de los recursos. Ustedes, el día de hoy, en la facultad, ahorita a la 1 de la tarde, es un supuesto, está tocando, bueno, alguna vez cuando estaba de director el doctor Narro, trajo a Elefante a, a, a- creo que fue por el Día del Médico o algo así, entonces que dio un concierto en el auditorio. Entonces, dice que ahorita a la 1 hay no les voy a decir que es así, sino un grupo eh, que ahorita les guste, ¿no? Tocando en la facultad, en el auditorio, a la 1 de la tarde. Pero, maldita sea, ¿no? Ya tienen epidemiología clínica y están aquí, ¿no? Pero algunos se fueron allá, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes están entre esta disyuntiva y dicen, yo escojo ir a epidemiología clínica y no voy a ver
buscar a un grupo favorito, ¿no? A la facultad. Entonces, lo que yo perdí por venir a epidemiología clínica es ir a ver al grupo que está tocando en la facultad, ¿de acuerdo? Ese costo se llama costo de oportunidad. Siempre hemos tenido a lo largo de nuestra vida oportunidades, ¿de acuerdo? Y tenemos que tomar una decisión de cuál es la que vamos a escoger. Cuando yo escojo una, el costo de haber escogido esa es que perdí la otra, ¿sí? Los que fueron a ver al grupo de rock, pues lo que se perdieron es la clase maravillosa de economía de la salud de epidemiología clínica, ¿cierto? Entonces, ese fue el costo de oportunidad. Son las erogaciones y beneficios que se pierden al dejar de lado otras alternativas de utilización de los recursos. Siempre hay un costo de oportunidad. Pude haber estudiado para el examen, pero la verdad es que preferí ir a jugar con la patineta, ¿no? Bueno, pues te costó que saliste mal en el examen. ¿No? Ese es un costo de oportunidad. ¿De acuerdo? ¿Queda claro la diferencia entre costo y costo de oportunidad? ¿No? Bueno, espero que sí. Ahora, los costos pueden ser directos o pueden ser indirectos o pueden ser intangibles, ¿sí? Los directos es que sabemos cuál es el valor monetario de lo que estamos invirtiendo para obtener el efecto esperado. ¿Uh? Los indirectos son los que son asociados a la pérdida o reducción de la productividad causada por la intervención o por la enfermedad. Un ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica, ¿vale? Su tratamiento es hemodiálisis. ¿Alguien sabe qué es la hemodiálisis? Bueno, es un tratamiento por el cual por vía intravenosa se les va retirando la sangre y con una máquina se empieza a limpiar y después se le vuelve a transducir, de tal manera que pues esto lo tiene que hacer varias veces a la semana y suele ser muy costoso. Exacto, ¿no? Entonces, en la enfermedad renal crónica, pues no, la excreción de urea pues es muy limitada, entonces tenemos que conectar al paciente a una máquina, ¿de acuerdo? Que le saca la sangre, la pasa por esta máquina, la limpia y la regresa, ¿de acuerdo? Y todo lo que no se puede excretar por orina, pues ahí se realiza. Entonces, para que esto funcione, debe de haber un tratamiento que dure al menos 3 horas, ¿de acuerdo? Al menos 3 días a la semana. Entonces, este paciente, si ahorita ven, ya sean los subrogados o no del IMSS, del ISSSTE o subrogados, etcétera, pues al final, si lo citan a las 7 de la mañana, sale a las 10 de la mañana, de 7 a 10, ¿de acuerdo? Estos pacientes, cuando salen de hemodiálisis, pues salen súper cansados. Salen con hambre, salen en una situación en lo que no pueden ni moverse a veces ellos mismos, necesitan ayuda, ¿de acuerdo? ¿Ustedes creen que va a ir a trabajar? No, pues no. No, ¿de acuerdo? Y bueno, y eso si le permitieran llegar, ¿qué les gusta? A las 12 del día, ¿no? Porque tenemos 2 horas en lo que sale, trámites y todo, ¿no? Y que llegue a trabajar a las 12 del día. Entonces, no, el día es perdido. Entonces, el costo de la hemodiálisis
es aproximadamente de 2,000 pesos por sesión y es muy barato, ¿no? Este es un costo directo. Ujú. Pero el costo de haber perdido el día laboral, ujú, es un costo indirecto. ¿Queda clara la diferencia entre costo directo e indirecto? Sí, Y hay intangibles. ¿A qué se refiere con intangibles? ¿Este paciente ustedes creen que vaya solo a su terapia? No, tiene que ir acompañado, tiene que ir con una persona más. Ujú. Esta persona, ¿ustedes creen que va a ir a trabajar? O sea, después de que lo lleva y pues a las 12 del día se saldrá, etcétera. No, posiblemente no vaya a trabajar. Llegaron a las 7 de la mañana, tiene que llegar en ayuno el paciente. ¿Ustedes creen que desayunó? A lo mejor y trae tortas y todo, pero aún así pues, necesita desayunar, necesita comer y el paciente también cuando sale, ¿no? Entonces, todos estos que están alrededor, que no son ni costos directos, que no son costos indirectos, son costos intangibles, ¿de acuerdo? ¿Cómo medimos los costos? ¿No? Em, tenemos los fijos y los variables, ¿no? Entonces, de los fijos, pues teníamos los días de cama, agua, luz, teléfono, mantenimiento, todo lo que se necesita en la parte de salud del personal médico, las enfermeras, toda esa parte. Los variables de esa parte es de los costos directos, pues son los medicamentos, laboratorio, traslados, etcétera, ¿no? Al final esto se llama día cama o día estancia, ¿no? Los indirectos, pues las pérdidas laborales, ¿no? Los intangibles, que otro de los ejemplos es el cuánto me, me cuesta el dolor. Ujú. Y para empezar, el dolor es subjetivo. El dolor no es igual en todos. Algunos tienen alta tolerancia al dolor, algunos tienen baja tolerancia al dolor, ¿no? Algunos con un piquete de mosco ya están llorando, algunos con cosas más fuertes y es decir, sí pasó la mosca, ¿no? Entonces es importante identificar cuánto me cuesta el dolor, ¿no? O la valoración del daño psicológico en algún momento. ¿De dónde podemos encontrar costos? Pues todos los comprobantes de gastos, nóminas, donaciones, los precios en el mercado, los recursos humanos y materiales, ¿verdad? Y entonces vamos a tener, ¿qué es lo que vamos a medir? Que son las consecuencias. Estas consecuencias ya habíamos dicho que era la eficacia, ¿no? De qué tanto funciona una intervención, que es la efectividad, que es la capacidad real o práctica de lo que funciona una intervención. La eficiencia, que es agregando los costos, y hay una más, que es la utilidad, ¿sí? Que nos identifica un estado de salud. Un ejemplo es la calidad de vida. Ujú. La utilidad, que se mide con la utilidad. ¿Cómo se mide la eficacia? Bueno, ustedes tienen un estado en condiciones reales, ¿no? Ahora mismo en condiciones reales, la efectividad, pues bueno, casos evitados, muertes evitadas, diagnósticos, años de vida ganados, ¿no? Y la eficiencia cuando hablamos de ¿cómo se llama? De dinero, de costos.
Y la parte de utilidad, cuando por ejemplo hablamos años de vida o ajustados por calidad de vida o ajustados por discapacidad, etcétera. Ujú. Y bueno, esto ya se los expliqué rápidamente. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de estudios en evaluación económica? Son 4. Son los que nos interesan que sepan que existen. Ujú. La minimización de costos, el costo-efectividad, el costo-beneficio y el costo-utilidad. Ahora vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver minimización de costos. Lo utilizamos cuando tenemos 2 o más intervenciones y tienen las mismas consecuencias, ¿sí? La efectividad de ambas es la misma y ya la sabemos. Y lo que nos interesa solamente ya es identificar la intervención menos costosa, ¿sí? Ya no se necesita ninguna medida de efecto o resultado porque ya sabemos que funcionan igual, pero nada más queremos saber cuál es la más barata, ¿sí? En minimización de costos, eh, la medida de resultado es igual en ambas y la determinación de la alternativa más eficiente es aquella que requiera para la producción de resultado la menor utilización de recursos. ¿De acuerdo? Entonces, si la alternativa A, que es la cirugía tradicional, y la alternativa B, que es la cirugía de corta estancia, son iguales, o sea, funcionan igual, pues entonces escojo la alternativa B, que es la cirugía de corta estancia, porque aparte de que funciona igual que la otra, el costo es menor, ¿sí? Esa es minimización de costos. No. El otro es el análisis de costo-efectividad, que va a permitir establecer opciones prioritarias en un contexto de recursos limitados, que es lo que hemos estado viendo, que es a lo que se dedica la economía de la salud, ¿sí? Es el análisis utilizado con más frecuencia. Ese artículo que les dimos es un análisis de costo-efectividad. ¿Sí? En donde están viendo cuál es mejor, cuál tiene mejor resultado y aparte cuál es más barato. El análisis de costo efectividad quiere decir que funciona muy similar, pero la efectividad y los costos son diferentes, ¿sí? Las alternativas que se comparan utilizan las mismas unidades naturales, es decir, o utilizan recuperación o recaídas, etcétera, ¿no? O sea, es lo mismo. Y los resultados se van a expresar en costo por unidad, ¿sí? Unidad, años de vida ganados, casos prevenidos, muertes evitadas, etcétera. O eh, casos exitosos, etcétera. La medida de resultado es única y semejante en unidades naturales, pero diferente. Las medidas en las mismas unidades, pero con un diferente nivel de resultado. Y la determinación de la alternativa más eficiente es aquella que cueste menos por unidad de resultado, es decir, la menor costo efectiva o bien la que produzca un mayor resultado por peso gastado. Tenemos aquí 2 alternativas, el tratamiento tradicional y el tratamiento por enfermera, ¿no? Entonces, la reducción, estamos hablando de hipertensión arterial. La reducción fue de 12 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? En la alternativa A y de 11 milímetros de mercurio en la alternativa B, ¿de acuerdo? Pero una cuesta 2.25 y otra cuesta 198. Entonces, para sacar el coeficiente o la razón
del costo-efectividad es que yo estoy obteniendo 18 pesos con 75 centavos por cada milímetro de mercurio en la alternativa A y de 18 me cuesta por milímetro de mercurio en la alternativa B. Por lo tanto, la B es más eficiente. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el estudio de costo-efectividad. ¿De acuerdo? El otro tipo de estudio es el análisis de costo-utilidad. Es el análisis de costo-utilidad. El análisis de costo-utilidad es es igual que el de costo-efectividad, pero el concepto de utilidad que se está manejando es que se asignan preferencia a diferentes estados de salud, ¿no? Por ejemplo, no es que ustedes no han llevado geriatría, hay una escala que es la escala de Katz, no sé si la han escuchado, en donde se evalúan las actividades diarias que puede hacer una persona, ¿no? Ahí se puede peinar solo, se puede bañar solo, parcialmente o con ayuda, etcétera, ¿no? Entonces se evalúa qué tanto es la dependencia o interdependencia que tiene ese paciente. Y eso también genera una calidad de vida, o sea, genera un índice de calidad de vida. Entre más independiente, pues mejor la calidad de vida del paciente. Entonces, ese es ahora lo que le vamos a dar, no solamente a que disminuya a lo mejor en ese paciente el dolor, sino que vamos a medirle que aumente su calidad de vida. Hay varios instrumentos disponibles para hacerlo, pero es importante que identifiquen cuál es el que están utilizando para que puedan generar bien los resultados. ¿Cómo se llama? El cálculo de la utilidad se puede dar de muchas formas. Por ejemplo, la autonomía funcional que les comentaba con la escala de Katz, o hay el estado de salud que también lo podemos medir, por ejemplo, con Eurocool, ¿no? Que es la escala para evaluar calidad de vida. Que tiene 5 dimensiones en las que se puede ver la depresión, la independencia, em, la forma en que pueden realizar interrelacionarse, etcétera. Y aparte tiene una escala visual analógica en donde dice, bueno, del 0 a 100, en donde 0 me siento muy mal, ¿no? Y en 100 me siento muy bien en donde estoy, ¿no? Entonces, son instrumentos cualitativos que generan un valor cuantitativo para que podamos identificar o para que podamos calcular la utilidad. El resultado es único y diferente entre alternativas, además se encuentra ajustado por la percepción o satisfacción del paciente y la determinación de la alternativa más eficiente es aquella que cueste menos por unidad o utilidad obtenida, o bien la que produzca una mayor utilidad por peso gastado. ¿De acuerdo? Ese es el análisis de costo-utilidad. ¿Alguna duda? Ya lo mencioné. Y el último es el análisis de costo-beneficio. El análisis de costo-beneficio se va a restringir a cambios económicos bien definidos que introducen los tratamientos y programas sanitarios, ¿no? Como el cambio de costos de la atención sanitaria, el resultado productivo de pacientes o de aquellos que los atienden. Y los programas
como que se están comparando, pues no cuentan con un denominador que facilite esta comparación de resultados, por lo que los análisis utilizan dinero como unidad de medida, ¿no? Y esto significa que se transformen los beneficios, o sea, días de vida, días de incapacidad evitada o años de vida ganado en unidades monetarias. Y entonces las conclusiones de este tipo de análisis pueden expresarse como una relación entre el costo y el beneficio por unidad monetaria o como una simple suma que representa el beneficio pérdida entre un programa respecto del otro. Entonces todo lo pasamos a unidades monetarias. Se integra con diferentes tipos de consecuencias y esas consecuencias se traducen en valor monetario. Va a permitir la comparación de costos y ventajas de intervenciones con efectos diferentes y por tanto, si en algún momento va a dificultar de transformar un efecto físico en valor monetario, va a generar problemas en algún momento. ¿Sí? Los resultados pueden ser únicos o múltiples, pero están en unidades monetarias y la determinación más eficiente es la que produzca un mayor beneficio por peso gastado. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? No, doctora. Lo que nos interesa es que sepan que esto existe, que es algo que tienen que tomar en consideración, que hay muchos, que hay varias metodologías para realizarlo y que es algo que se tiene que tomar en cuenta para la toma de decisiones, no solamente a nivel central, sino con sus pacientes. ¿De acuerdo? Y nos interesa que sepan para qué sirve cada uno de los 4 tipos de evaluación económica y nada más. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente clase vemos guías de práctica clínica y terminamos nuestro curso. Entonces, el examen sería el 28 de noviembre. ¿Sí, estoy bien? El 28. Hoy es 16. Ah, Más bien sería el 21. Ajá. El 21 es guías. El 23 y el 28 es martes. Es que en el programa que nos había dicho la primera clase, está programado en 16 análisis de decisión, 21 economía, 23 guías y 28 examen final. Y ya el 30 revisión y entrega de calificaciones. Sí. Algo que quería mencionar que no les he mencionado es que para hacer esta toma de decisiones o para hacer estos análisis se utilizan árboles de decisión. Aquí tienen un ejemplo. Donde tenemos pacientes quirúrgicos de alto riesgo, ¿sí? Y entonces simulamos, ¿no? En cada uno de estos supongamos que tenemos 1000 pacientes. Entonces, hay varias opciones que seguir con ellos. Darle parina dosis baja, darle temprano, compresión intermitente de piernas, tomografía de piernas, o el procedimiento tradicional sin programa, ¿no? Cada una de estas alternativas va a generar una sospecha de trombosis venosa profunda, una sospecha de embolismo y ausencia de síntomas. Cada una de estas puede tener estas tres consecuencias, ¿de acuerdo? La probabilidad de que se genere cada una de estas consecuencias, nosotros la tomamos en cuenta en cada una de estas. Pero si no hay ausencia de síntomas, pues no tenemos
o ya no sigue nuestro árbol. Pero si hay sospecha de trombosis venosa profunda, entonces le hacemos una flebografía. Si hay una sospecha de embolismo pulmonar, le hacemos una tomografía. Si sale positivo, entonces yo le doy terapia anticoagulante en la flebografía. Pero si la tomografía es positivo, también le doy terapia. Si no, pues no les doy esta terapia. ¿De acuerdo? Entonces, estos son árboles de decisión que nos ayudan a la toma de decisiones, como su nombre lo indica, dependiendo de las alternativas que nosotros tenemos, de las consecuencias que se puedan generar y de las intervenciones para cada una de esas consecuencias, nosotros llegar a una intervención. ¿De acuerdo? Esos son algoritmos para las alternativas clínicas y cuando les ponemos probabilidades estamos hablando de árboles de decisión. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nos ayuda a generar los análisis de costo de evaluación económica. ¿Sale? Que son instrumentos para llevarlos a cabo. Entonces, ¿saben qué, chicos? Nos vemos el 23. El 21 ustedes se ponen a estudiar, hacen su revisión, dicen, tengo dudas, ¿de acuerdo? Y nos dicen, tengo dudas en esto, necesito refuerzo. Y el 23 que nos veamos, vemos el último tema que es guías de práctica clínica, que es muy chiquito, y revisamos si tienen dudas. ¿Les parece? Sí, doctora. Ok. Y entonces el 28 queda nuestro examen. Y ya, solamente una clase y se acaba el piquito. Pues chicos, descansen, estudien mucho, es el último esfuerzo que tienen que hacer y terminamos el curso. ¿Vale? Hasta luego, chicos.